Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Lorena Morales Ocampo, de Pensilvania, Caldas. Estudio licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En estos momentos estoy haciendo la entrevista para mi trabajo y estoy con la docente Ángela Cristina López Vélez. Buenas tardes, Lady. Como ella cuenta, soy Ángela Cristina López. En este momento laboro en una institución donde trabajo con preescolar y primaria, en el corregimiento de Bolivia. Llevo 17 años de experiencia en este campo. Profe Cristina, entonces en estos momentos le voy a hacer las respectivas preguntas. Claro, Lady. ¿Por qué decidió estudiar o dedicarse a ser docente en educación infantil? Eh, Siempre ha sido mi sueño, o siempre era mi sueño ser docente, pero en el municipio en el cual resido se me presentó la oportunidad de hacer el ciclo complementario para ser normalista superior y obviamente en ese tiempo adquirí muchas más estrategias y mucho amor por la profesión. Entonces eso me agradó. Después hice mi licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pero continué laborando o ejerciendo esa profesión con los pequeños en preescolar y primaria. Okay. ¿Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil? Sí, en la normal, cuando hice mi ciclo complementario, me dieron muchas bases prácticas y de muchas estrategias para trabajar con los pequeños. Pero cuando ya entro a ejercer mi profesión y estudio mi licenciatura, que no era fin, pues para trabajar con los pequeñitos me veo en la necesidad de hacer algunos cursos y algunos diplomados para trabajar con estos chicos en edad preescolar, que para mí es uno de los grados más importantes que tiene la educación primaria. Entonces eso me ayudó a fortalecer mucho más mi trabajo pedagógico en el aula. Okay. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educadora infantil? Como educadora infantil es muy difícil trabajar con las comunidades. Algunos padres no le ven la importancia necesaria a preescolar. Para ellos es simplemente que van y vamos a pintar, vamos a colorear. Entonces, no, el niño aprendió a colorear y ya. No dimensionan la importancia del desarrollo de todos los procesos. Otro desafío, otro inconveniente es que no tenemos muchos recursos pedagógicos, entonces se hace muy difícil el llevar esas actividades o que los chicos desarrollen por la falta de recursos tecnológicos, por la falta de recursos económicos, porque trabajamos en una institución donde su población son de estrato 1 y 2 y eso se dificulta para yo decir que me traen tal material o que compremos tal cosa o que hagamos. Entonces se reducen todos esos materiales para el trabajo. Entonces para mí eso ha sido un desafío gigante, pues. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que ha obtenido como educadora infantil? Para mí en ese grado preescolar una de las mayores satisfacciones es cómo uno ve los avances de cada proceso. Cómo va observando uno que los chicos van adquiriendo todas esas habilidades y que uno les puede pedir muchas cosas. Entonces uno dice, no, pero es que el niño todo eso lo va a pintar. No, es en ese grado donde los niños están ávidos de conocimiento, donde tienen toda esa curiosidad y es donde uno necesita sacarles todo ese potencial académico que tienen y que les va a servir para el resto de vida. ¿Por qué es tan importante? O de las satisfacciones maravillosas es ver finalizando el año cómo ellos han mejorado en sus grafías, cómo han mejorado en sus procesos lógicos, cómo hacen para elaborar todo un sinnúmero de historias y ya tienen todos esos elementos que uno les ha dado. Entonces, cómo a través del tiempo, de todas las estrategias que uno implementa, van mejorando y se van formando mucho más en sus procesos cognitivos. Okay. ¿Qué es para usted la educación infantil? Para mí la educación infantil, como lo mencionaba antes, es una de las más importantes que tiene la educación primaria, ¿cierto? Es ese
ese curso, es ese grado en el que los docentes tenemos la oportunidad de formar a los estudiantes académicamente. Yo pienso que si en ese grado se hace un buen proceso en todas las dimensiones que tiene, se lograrían estudiantes maravillosos y no se tendrían posteriormente problemas académicos de coordinación, de grafía, de que no conocen ciertos elementos porque de pronto les hizo falta. Entonces, para mí es uno de los más importantes en el proceso de formación de los estudiantes, y también es en el que podemos enamorar a los estudiantes tanto de la lectura, de los procesos matemáticos, de la escuela, de la academia. Entonces es como ese escenario donde podemos fortalecer todo el proceso académico de los niños, creo yo. Okay. En el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil, cómo considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, aislamiento, o simplemente como un espacio de preparación para la primaria o educación escolar. ¿Cuál es su opinión frente a esto? ¿Cómo se ha reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educadora infantil? Bien, esas tendencias sí se evidencian mucho. En la escuela donde yo laboro hay un programa que se llama algo de primera infancia, creo. Cuando uno observa qué hacen esas docentes en la formación de los niños, uno a veces sí evidencia que solamente es como cuidar. Entonces, venga, yo lo cuido porque necesitamos hacer un trabajo con los padres. Y observamos, o yo personalmente observo, que no se dan ciertas reglas que de pronto las pueden ir formando a los niños, ¿cierto? Cuando llegan al grado preescolar, entonces llegan que ellos quieren hacer, no son independientes porque han venido con ese proceso de dependencia completamente por los padres y por los cuidadores como tal, ¿cierto? Pero yo opino pues que en algunos momentos, en algunos lugares, hacen un trabajo excepcional, porque aprovechan todas esas capacidades que tiene el niño, toda esa curiosidad y todas esas ganas. Entonces, cuando dice que cómo veo reflejado, es a veces cómo es ese proceso de adaptación de ese cambio, de la educación infantil como tal y ya la escuela en preescolar. Entonces, para mí es como es lo difícil, como ese complemento. ¿Cómo considera que influencia la situación actual de la infancia en el desarrollo de su trabajo como educador infantil? La situación actual del país como en la infancia. Creería yo que toda la importancia que le están dando, ¿cierto? Porque vemos que hace 10 años no teníamos un trabajo o no se tenía un trabajo en primera infancia, o sea, en ese grado de 1 año, 2 años, 3 años, no teníamos ese acompañamiento tan grande como ahora, ¿cierto? Los gobiernos han venido notando que es muy importante ese desarrollo. Y veíamos que solo los chicos o que tenían un nivel económico alto podían acceder a ese tipo de educación, ¿cierto? Mientras que ahorita, entonces sí vemos que le están dando más importancia y que muchos de los niños de estratos 1 y 2 pueden entrar o vincularse a esa educación infantil y obviamente pues se va a ver mucho más reflejado de pronto en todo el proceso académico, en todo el proceso personal de los niños, en todo el proceso familiar, porque de igual forma están formando al padre de familia y también están formando al niño. ¿Cómo vincula a la familia y a la comunidad en el trabajo que realiza con los niños? Los vinculo mediante la formulación de estrategias que de la escuela los llevan a la casa. Para mí siempre ha sido indispensable ese trabajo conjuntamente. ¿Por qué? Si un papá no está convencido de la importancia que tiene ese preescolar, en mi caso,
el preescolar en la educación, entonces es muy difícil. Entonces sí trato que todas esas actividades las enlace con la familia, ya sea que el papá, la mamá ayuden a elaborar todas las actividades y después las envíen para la casa, o tengamos algunos espacios donde los papás van y muestran qué hicieron en casa. Entonces de esa manera ellos le ven esa importancia a esos procesos. Okay. ¿Aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? Sí, vea, en ese momento estoy desarrollando un proyecto de investigación frente a la motivación a la lectura, ¿cierto? Me enfoco por ese lado porque creo que es uno de los procesos más difíciles que tiene el niño en su vida académica. Y como trabajo preescolar y también primaria, entonces observo mucho esa dificultad. Entonces en este momento estoy haciendo eso. ¿Cómo buscar todas las actividades o todas las estrategias necesarias para que el niño desde ahí, desde esa edad o desde ese grado, le encante la lectura? Y me he encontrado con cosas maravillosas, que los chicos sí les gusta. Lo que de pronto no tienen es la posibilidad de conseguir esos recursos o los escenarios en las escuelas. Entonces de esa manera lo estoy trabajando. ¿Cómo trabaja con la diversidad de los niños? Individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidades en su trabajo. En este momento no tengo ninguno con discapacidad, pero sí tengo con algunas diferencias, podría decirse religiosas, que esas ocasionan un poco de complejidad en cuanto al desarrollo de las tareas, porque de pronto algunos le ven algún prejuicio, alguna cosa, pero como nuestra institución tiene en su PI estipulados pues todas las políticas y se desarrolla un PR para los estudiantes que tienen alguna necesidad, entonces no se nos ha dificultado porque la institución está muy bien organizada en cuanto a ese tema. Entonces, si de pronto se nos presenta algún estudiante con alguna etnia diferente, entonces tenemos pues como el plan de estudios desarrollado. O con alguna discapacidad se le desarrolla el PR, que es como para darle lo mínimo que él requiere para desenvolverse en la vida. Okay. De acuerdo con su opinión y experiencia, ¿qué debe saber y hacer un buen docente de educación infantil? ¿Qué debe saber? Todo el desarrollo que tiene el estudiante. ¿Qué cosas puede hacer en esa etapa? O sea, que sería importantísimo que se estudie a Piaget en todas sus dimensiones, en todas sus etapas. Importantísimo que le desarrollen la creatividad y que le enseñen muchas estrategias para trabajar diversos temas, que es muy importante para los niños, ¿cierto? Okay. Si usted fuera un profesor de una licenciatura en pedagogía infantil, ¿qué le enseñaría a sus estudiantes para que fueran buenos profesores de educación infantil? Lo más importante, que fueran humanos, ¿cierto? Porque desde la humanidad se puede transformar muchos escenarios y muchos niños, digámoslo así. Entonces, principalmente, muchísima humanidad en esos estudiantes. Segundo que todo, pues trabajamos con niños, entonces habría que darle muchísimas estrategias y buscar muchísimas estrategias para que trabaje y le saque todo ese conocimiento o le desarrolle todas esas capacidades que tiene el niño. También importante que tenga, desarrollarles esa habilidad de actuar frente a algunas situaciones, ¿cierto? Porque se les van a presentar infinidades, ¿cierto? Entonces es importante para mí eso, formarlos en humanidad, formarlos en su creatividad, formarlos en una teoría de todas las etapas que vive el niño para que de pronto no se cometan errores y que se pueda llevar a cabo unos buenos procesos. Okay. ¿Qué consejo me daría sobre mi proceso de formación como educadora infantil? ¿Qué consejo? Que ame lo que hace, primero que todo, ¿cierto? Cuando nosotros amamos lo que hacemos, todo se nos hace muy fácil. O buscamos las maneras o las diferentes estrategias que se podamos tener. Otro, insisto,
siempre he insistido que los docentes, tanto de educación infantil como educación preescolar y como de educación primaria y todas, media, es que sean humanos, que conozcan un poquito todo el ambiente que tiene el niño. Porque a veces nos enfocamos solo en, venga, yo le llevo el conocimiento, pero no sabemos todo ese contexto que vive el niño y por qué quizás a veces no aprende, por qué quizás no quiere, por qué quizás se le dificultan tantos procesos. Entonces es conocer. Sí sería muy importante que conozca ese contexto del niño, que se apropie de todas esas cosas, porque de esa manera podría hacer muchísimas más cosas de las que puede hacer con toda la teoría o con todas las estrategias que le van a enseñar en la licenciatura. Pero importantísimo eso, que conozca el contexto y que ame lo que hace. Ok, listo, profe, muchísimas gracias, eso era todo. Con mucho gusto, Lady, y pues desearle muchos éxitos en este trabajo. Listo, profe, muchas gracias.